Bueno, voy a presentar acto seguido al profesor Ali Ben Makhlouf, profesor de las universidades en Francia y vicepresidente del Comité Nacional de Ética de esta nación, de Francia, al cual le debemos algunos de los mejores libros que hay en este país en lengua francesa sobre, por ejemplo, Averroes. Es de decir que yo leí su libro sobre Averroes tardíamente con motivo de un encuentro que participamos ambos, los llamados Rencontres Averroes, en el cual también Gabriel ha participado en alguna ocasión, en Marsella en el mes de noviembre, y al cual estaba invitado también Thierry Fabre, el organizador, pero le ha coincidido con un viaje a El Cairo por razones del museo donde él trabaja y no ha podido estar con nosotros. Pero he de decir que descubrí con sumo agrado especialmente su libro sobre Averroes, donde es un libro de filósofo, pero yo valoro además que el profesor Ali Ben Makhlouf, que es de origen andalusí, de Fez, pues además se dedica no solo a la filosofía islámica, sino también a la filosofía occidental, de manera que es especialista en otros dominios, como si no recuerdo mal, Bertrand Russell, ¿no? De manera que le doy la palabra y le agradezco enormemente que esté con nosotros. Él va a hablar de la dimensión médica de la filosofía andalusí, ya que es un tema que le preocupa, según me decía ahora mismo, en relación con el Comité Nacional de Ética, donde él se encuentra, en la bioética en Francia. Gracias, muchas gracias, José Antonio González Ancún. Lo siento, lamento mucho no hablar español. Tienen que disculparme, entregué un texto al traductor, a quien agradezco, y ahora tratará de volcar una serie de puntualizaciones y mensajes. Ciertamente, a modo de introducción acerca de mi persona, humilde persona, me llamo Ali Ben Makhlouf, andalusí. Pero en 1950, cuando mi padre, bueno, el soy de Fez, se registró en el Estado civil, Francia, Marruecos estaba bajo protectorado francés en aquel entonces, y se le dijo: Ben Makhlouf, Andalusí, Abderrahman, es demasiado largo, tiene que escoger. Y cortó, lo dejó en Ben Makhlouf y dejó Andalusí, pero en su acta de matrimonio con mi madre pone Ben Makhlouf, Andalusí, Abderrahman. Es un detallito. Me interesé mucho por la filosofía árabe-andalusí, con la figura de Averroes. José Antonio lo ha dicho. Escribí un libro en el 2000 sobre Averroes, y llegué a Averroes por la vía de la lógica, porque soy lógico-filósofo de las ciencias en un principio, y me interesé por los comentarios lógicos de Averroes sobre el organón de Aristóteles. Y para mí, Bertrand Russell, a quien he mencionado, y Averroes era un poco la misma mirada hacia la lógica, y durante mucho tiempo trabajé en ese ámbito de la lógica y la historia de la lógica. Desde hace 6 años trabajo en los debates de bioética en Francia, y seguí leyendo esa filosofía, Ibn Tufel, Abu Bakr, Averroes, y ahora lo leo a través del prisma médico, y me di cuenta de que merece verdaderamente que uno se detenga en el razonamiento médico, intrincado con el razonamiento lógico. Es lo que voy a hacer con ustedes hoy. Les voy a brindar elementos de Averroes y Aventuras, concluyendo con Aventufail, sobre la forma en que se puede leer a través del prisma médico, y concretamente a través de la importancia de la lógica para ellos,
la importancia de las categorías. Haré mucho hincapié en las categorías de Aristóteles y algo también del razonamiento médico. En el prefacio de Hay Yagdan de Ibn Tufail, traducido por el filósofo autodidacta, eso lo dijo José Miguel antes. En este prefacio hay una autobiografía intelectual sobre la manera en que se formaba en Andalucía en el siglo XII. Y en esa formación en Andalucía en el siglo XII, lo que se ve es que las ciencias teóricas del intelecto en torno a la gramática, de la lógica, de la metafísica, llegaron tardíamente. Eso dice Ibn Tufail. Pero en un principio era la agricultura, eran medicina, la jurisprudencia y finalmente, tanto Averroes e Ibn Tufail arrancan de la práctica médica, de la práctica jurídica, y en esa doble praxis, prolongar esa doble praxis por la praxis filosófica de la lógica y de la metafísica. Havenpase, en la conducta del aislado, dice que hay varios tipos de encuentros. Está el encuentro espontáneo, el encuentro intencionado, el encuentro amistoso y también está el encuentro intelectual, que es la más importante. La califica de ilahiyya, encuentro divino, y en ese encuentro divino se da o se recibe la ciencia. Y eso permite llevar una vida en función del intelecto. Y esa vida según el intelecto, dice, puede ocurrir que en una sociedad no se consiga llevarla y sea preciso aislarse. De ahí el título de su obra, La conducta del aislado, y hay que aislarse, y no es algo natural aislarse. Lo natural es vivir con los demás. Según el principio de Aristóteles, el hombre es un animal político, un animal hecho para vivir en la ciudad. ¿Y qué es aislarse? Aislarse no es natural, pero dice en ocasiones por necesidad. Uno tiene que aislarse e ir en contra de la propia naturaleza. Y ahí llega una metáfora médica, así como en ocasiones uno tiene que absorber venenos para restablecer la salud, por lo que la salud de la persona que vive según el intelecto es la salud de alguien que va en contra de su naturaleza porque se aísla de la vida con los demás para llevar su vida correctamente. Y en cuanto a la esencia, es normal vivir en la ciudad, pero en cuanto al accidente, de manera fortuita, es a veces lo mejor colocarse, ubicarse fuera de la ciudad o al menos vivir de manera aislada. Hay venenos mortales y también ocurre que los cuerpos vivan una situación no natural en que esos venenos son benéficos, mientras que los alimentos habituales y naturales como el pan o la carne se vuelven nocivos. Indiqué ese reto de la metáfora médica, pero me gustaría ir más adelante con Ibn Rushd, Averroes, acerca de la importancia precisamente de las ciencias médicas para él. Escribió Kulliyat Fetteb, es un libro de generalidades médicas. Hay varios libros, un libro sobre la anatomía, otro sobre signos, otro la medicación y el alimento, y al lado de ese libro una serie de libros de comentarios sobre Galeno, sobre la higiene y la conservación de la salud. Dos elementos esenciales, la higiene y la conservación de la salud. Y ahí se ve verdaderamente, con Abenzoar, se ve realmente la preocupación de un nutricionista
cuando dice que la medicina, su finalidad es ante todo conservar la salud, la curación de la enfermedad debido a algo que ocurrió dentro del propio cuerpo. Y habla de masajes, habla de deportes. Los médicos con los que trabajo en el Comité de Bioética, del que hizo mención antes, lamentan que hoy no se recete deporte en las recetas, porque realmente es un elemento de conservación de la salud. Dentro de esas epístolas, Mahalat a Galeno, llega un elemento de lógica que a mí me interesa sobremanera. Dice, hemos abordado de manera dialéctica la medicina, esto es, según premisas endoxales, compartidas, premisas, bueno, la dialéctica son premisas que todo el mundo comparte, pero no por ello se han validado. Y dice, la medicina estribaba mucho en premisas dialécticas, por ejemplo, que la cura se hace mediante los contrarios, pero no es un principio establecido. A mí, dice, me gustaría instalar la medicina en la estela de la lógica y en la estela de la fisiología. Y precisamente, ¿por qué? Porque inscribir en la estela de la dialéctica se puede curar a alguien por accidente, las más de las veces se puede morir. Y ahora se habla de la medicina fundada en las pruebas, pues Averroes era alguien que verdaderamente quería establecer la medicina mediante el razonamiento por reglas y por casos, según el silogismo que procedía de Aristóteles. Y dice, por ejemplo, acerca del método que pretende promover desde la finalidad natural del cuerpo e inscribir dentro de esa finalidad el remedio que procede de la técnica. Y como el hombre está entre la naturaleza, porque vive, sigue ella, pero se prolonga por la técnica, es importante ver cómo esa técnica se enmarca dentro de su naturaleza. Respetar la finalidad natural del cuerpo a la vez que se administra el remedio. Y si uno ignora el orden y la disposición de los órganos, pues no se podrá lograr. Hasta ahora he enunciado una serie de generalidades, pero me gustaría hacer hincapié en un caso más concreto de lógica, en el que se ve que adopta una categoría, la categoría de la cualidad, y dentro de esa categoría de cualidad, Aristóteles distinguía 4 subespecies. La primera, la disposición, adquisición, dispuesto al conocimiento, adquiero el conocimiento. La segunda, la capacidad, la dunamis en griego. La tercera, los afectos, alegrías, tristezas, pasiones. Y la cuarta es la forma. Y yo me detendré en la segunda subespecie, esto es, la capacidad, al malaka. Es interesante porque Aristóteles facilita un ejemplo médico y desde este ejemplo médico Avicena ya lo había hecho, pero Averroes desarrolla algo y ese es el razonamiento. La calidad de manera cualidad, la cualidad de la blancura, por ejemplo, se deriva lo cualificado blanco, tenemos blancura, se deriva en blanco. Pero dice, para todos los cualificados con relación a la capacidad, por ejemplo, ser un púgil, pelear, o estar en buena salud, gozar de buena salud, o ser enfermizo, lo cual remite a una capacidad. Ahí no funciona. No tenemos la salud de la cual derivo gozo de buena salud, ni la enfermedad de la que se deriva ser enfermizo. Es al revés. La calidad es segunda. Lo cualificado es lo primigenio y de ahí se deriva
la cualidad. Y es muy peculiar. ¿Qué significa? Significa que si digo que gozo de buena salud, significa que tengo la capacidad para recuperarme rápidamente de una enfermedad, de permanecer mucho tiempo con buena salud. La conservación de la salud es fundamental para él, como decía antes. Entonces, para él, la capacidad para gozar de buena salud no es que yo tengo la salud, no. Es la capacidad para no caer enfermo o, si acaso, caer enfermo, pero poco tiempo y recuperarse enseguida. ¿Cómo dar cuenta de esa capacidad encarnada? El ser capaz de. Ese es el punto de partida. Y dice, Aristóteles dice, la cualidad deriva del que goza de buena salud, porque no es la buena salud. El nombre tiene que dar cuenta de esa capacidad. Y el debate entre los filósofos árabes es muy interesante. Es que falta la palabra o es que una posibilidad fisiológica que impone que se dé una nueva denominación. Es un problema tanto de derivación o es un problema de la posibilidad fisiológica de la salud en sí. Voy a leer un fragmento de Avicena que indica es tanto lingüística como fisiológica. Gozar de buena salud no equivale a tener predisposición para curarse, mishah, porque tener esa predisposición no se deriva de la salud, no se deriva de la calidad de salud, como sahih de saha. Tenemos salud, tenemos con buena salud, pero bueno, no es una capacidad. Se deriva del nombre, pero no dice nada. Ahora queremos decir gozar de buena salud como elemento primigenio distinto según el caso. En medicina solo son casos, es muy heterogéneo, y arrancando de ahí no se puede partir de la cualidad, sino de los cualificados, por lo que está Wisha no se deriva de la salud. El nombre del que tiene el poder no se deriva del poder. El nombre de lo que tiene el poder no se deriva de ese poder. El que tiene predisposición para sanar, para curarse, en lengua árabe no tiene un nombre derivado de la cualidad. El que no goza de buena salud, si cae enfermo, está en el estado enfermo, predispuesto a sanar, aun cuando no goza de salud. Y eso es tener buena salud. Estoy enfermo por la mañana, pero luego me recupero. Entonces, es receptivo a la salud. Hay que dar cuenta del que... Se me olvidó definir la capacidad. La capacidad para actuar fácilmente y padecer difícilmente. Nada me afecta y hago un montón de cosas. Y es al revés con la incapacidad. Actuar difícilmente y padecer fácilmente. Por lo que la fuerza inducida por el estar con buena salud, gozar de buena salud, es el que recobra fácilmente la salud y no se deriva de la salud. Y queremos hablar de esa persona cualificada de esta manera. Entonces, al ser receptivo a la salud y la cualidad en cuestión no tiene nombre, pero en la lengua árabe se puede derivar del nombre de lo cualificado de manera opuesta al canon médico, porque en el canon médico tenemos las cualidades y luego los cualificados. Entonces se dice mishahia y el nombre de lo que posee el poder no se deriva de la potencia o del poder, sino al revés. En francés o en español es similar. La norma
se deriva de lo normal, pero lo normal no se deriva de la norma. Son dos parónimos, hay una derivación de la palabra, pero no se deriva lo normal de la norma porque no hay una concepción a priori de la norma. En cambio, en lo normal se ve lo que encarna lo normal, el que tiene un comportamiento privilegiado o uno catastrófico, por lo que lo normal primero, a partir de ahí, se entiende la normatividad y no la norma. Esto es la capacidad para instituir normas. Entonces, Averroès tiene toda esa herencia de la buena salud, de la posibilidad fisiológica, en nombre que no existe, porque es un cualificado y no una cualidad. Y de manera prudente, no va a seguir a Avicena, sino que va a decir, es un problema tan solo de lingüística, por lo que para el médico Avicena estaba realmente intricado directamente el problema lingüístico y el fisiológico, mientras que con Averroès, digo, el fragmento está dentro de las categorías que estoy publicando, el comentario sobre categorías. Aristóteles dijo, las cosas dotadas de cualidad se designan mediante nombres que designan esas mismas cualidades que son el paradigma primero, y eso se lleva a cabo por derivación en la mayoría de los casos debido a la lengua griega. Por ejemplo, blanco, que se deriva del nombre blancura, elocuente, que se deriva de elocuencia, justo, que se deriva del nombre justicia. En cuanto a las excepciones, es el caso en el que no existe en la lengua griega un nombre para las cualidades que se toman aisladamente de su sujeto y de los que se derivarían nombres para esas cualidades en la medida en que están dentro de un sujeto. En los nombres instituidos en los griegos, para las cosas que son potencia natural y no potencia natural, no se derivan de nada. Por ejemplo, Mohade, parlanchir, repousseur, repujador, porque esos nombres no se derivan de la conferencia o del empuje, como es el caso en árabe. Sin embargo, cabe que exista en la lengua árabe verbos que no tengan nombres verbales. Se queda en la esfera puramente lingüística y quería subrayar este punto porque dentro de ese problema lógico-lingüístico es donde se debate esa cuestión de la capacidad para gozar de buena salud. Último apartado porque, bueno, son apartados. Eventofile. Este es ese famoso cuento, fábula, del filósofo autodidacta. Y aquí me quiero detener en la manera en que la medicina se inscribe en la formación de sí mismo y del aprendizaje. La temática de Eventofile es un cuento, un niño, da igual los orígenes, generación espontánea o encontrado en esa isla, después que se le dejará ahí no está el caso. Pero ese niño crece sin entorno humano, tan solo el entorno natural, criado por una gacela que acaba de perder su cría. Pensaba que era su cervatillo, pero es otra especie, es un ser humano, y va creciendo ese ser humano sin ningún otro representante de su especie. Y al final, Eventofile escoge esa manera de ver las cosas para mostrar cómo se inscribe primero en la naturaleza y la fisiología. Y hay desarrollos muy precisos acerca de la circulación sanguínea, la disposición de los órganos, y lo interesante, y voy a hacer hincapié ahí en dos puntos, es cómo ese ser desprovisto de todo se da cuenta de que está desprovisto de todo porque ve los demás animales y ve que su instinto no es muy fuerte, no tiene cuernos, no tiene colmillos, no tiene cascos y susceptible de usarse, de golpear el suelo, y se da cuenta del déficit del instinto específico a la especie humana. Como bien saben ustedes, tenemos un déficit del instinto que compensamos con el marco intelectual, llegado el caso. Y descubre el déficit del instinto y descubre
otra dificultad, el duelo, porque la gacela muere y la gacela muere, ya no le atiende, no le responde, y entonces el gran principio médico, primum non nocere, lo primero, no dañar. Si abre la gacela para aliviarla, no es para disecar y por curiosidad intelectual de saber de qué está hecha, no. Es ante todo para ampararla, para auxiliarla. Y en el texto de Aventophile tenemos la proporción beneficio-riesgo que hoy es operativa con cualquier cirujano. No responde de ninguna manera. Puede que si la abro, a lo mejor, en el peor de los casos, ahí le puedo ayudar porque ya ha llegado a este punto, no habrá arreglo de su situación. Y ahí esa es la idea de que la disección está orientada en un principio hacia el cuidado, la voluntad de cuidado, y abre esa gacela y se va preguntando acerca del alma, qué es lo que ha abandonado la gacela, y cuando plantea esa pregunta según el principio de las categorías de Aristóteles: sustancia, cualidad, cantidad, relación, lugar, posición, tiempo. Y dice, trata de entender por dónde lo que movilizaba en su propio afecto, y concentra su pensamiento en esa única cosa, preguntándose lo que era sustancia, cómo era cualidad, qué es lo que le vinculaba a ese cuerpo, relación, dónde se había ido, el lugar, por qué salida había utilizado para salir del cuerpo, la posición, o qué causa había hecho que no quería estar más allí en el caso de una marcha voluntaria. Entonces tenemos ahí todo un desarrollo de una fisiología natural desde las categorías aristotélicas, como si Aristóteles estuviera impregnado en la naturaleza y facilitara los medios para descifrar esa naturaleza. Concluiré lo que quise hacer a través de esas tres figuras, Avenpace, Averroes, Aventophile, sobre la intricación de dos paradigmas, el médico y el lógico. Hablé más en lo lógico de la concepción por las categorías, pero está el juicio y la demostración. El juicio, si tuviera tiempo, habría desarrollado con ustedes el reto de los predicados aislados y de los predicados unidos. Por ejemplo, cuando se dice tal es médico competente, es competente debido a la medicina, o médico y luego es competente. Médico competente, remite competente por médico, o es que también es ebanista y es médico, bueno, normalito. Es muy interesante porque toda la cuestión de los predicados aunados o aislados es un problema lógico y se desenmaraña a través de la cuestión de la medicina. Eso era para decir que no estaba tan solo la concepción, pero también el juicio. Cuando se juzga está eso, y en cuanto a razonamiento tampoco tengo tiempo para desarrollar los signos médicos desde los silogismos, los antimemas retóricos. El razonamiento médico tiene una deuda con la lógica por tres razones: para ver el lugar de lo que es técnico y artificial en la naturaleza, el remedio; para clasificar, nombrar, concebir, es lo lingüístico y lo fisiológico; y para inscribir quizás dentro de la práctica médica el razonamiento por caso, que ya es habitual en la jurisprudencia, en el que entonces los principios cardinales de la medicina, primum non nocere, primero no dañar, no estamos primero en ayudar al cuerpo del otro, sino ante todo no dañarlo, la higiene, la nutrición para la conservación de la salud.
Sé que el coloquio trata del mito andaluz. Quería hablar un poquito del mito, un mínimo, por lo menos una vez. Para mí, Averroes, bueno, es parte del mito andaluz. La filosofía árabe se extingue, eso es un elemento del mito. Realmente, puesto que Averroes se benefició de una grandísima traducción en latín y el resto no se tradujo, todos los que prosiguieron esa labor en un grado menor, pero sí siguieron, no se tradujeron, así que todo se quedó como así congelado o detenido. Creo que también está el hecho de que con todo eclipsó a las demás figuras, que son Abenpace o Abentofail, por la traducción inglesa, y eso nos da a entender que las cosas se detuvieron en los tiempos de Averroes, pero yo siempre digo que civilizaciones no pueden dormir durante 800 años, ¿verdad que no? Merci beaucoup. Para esta actual, puesto que el profesor Ali Ben Makhlouf él es parte de un comité de decisión de temas bioéticos que nos traiga sobre la mesa temas de orden conceptual que proceden del fondo cultural y que toman una gran actualidad al día de hoy. Así que unos minutos se puede hacerle las preguntas que se estime pertinente, ¿no? Gracias por su exposición. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la referencia de Averroes en Bertrand Russell? ¿Dónde está el vínculo? No es una referencia, me expresé mal. Decía que yo, muy a menudo, a mí se me pregunta cómo trabajo con Bertrand Russell y Averroes. Y yo digo que Bertrand Russell se define con respecto a la lógica de Aristóteles todo el rato. Y era importante ver el historial de esta lógica en los comentaristas árabes. Y para mí no hay mucho cambio entre Bertrand Russell y la historia de la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica contemporánea, bueno, de principios del siglo XX, se define en contra de Aristóteles, y los silogismos aristotélicos sustituyendo la regla de inferencia del modus ponens. Pero de hecho, cuando uno lee la historia de la lógica y la historia de sus comentarios, uno ve que Russell y Frege fueron muy severos respecto de Aristóteles, porque realmente la regla que privilegiaron del modus ponens, si P entonces Q, pero P entonces Q, es la regla primigenia que permitió inferir numerosas verdades en esa lógica moderna. Leyendo los tópicos de Aristóteles y los comentarios de los tópicos, siempre esta regla que vuelve como un micro razonamiento en todos los topoi, los razonamientos que hacemos. Y Averroes, a diferencia de Aristóteles, les da grados de demostratividad. Este razonamiento tiene un buen nivel de certeza, este es más débil, etc. Por lo que no menciona directamente a Averroes, pero la crítica severa de la lógica de Aristóteles no está del todo justificada. Gracias. Tan solo quisiera darle una pequeña cita. Creo que sabe usted que uno de los manuscritos de Culiar
de las generalidades de la medicina de Averroès, aquí en Granada. Un edificio aquí al lado es un manuscrito autobiográfico de Averroès. Los profesores de Granada, sé que hay otra edición en Argelia, desde otro manuscrito. Hay una buena obra, un libro de Michele Palsa. Lo hemos editado en la Fundación Intufile, el título árabe. En español, el filósofo médico en Al-Ándalus y en el Islam. De Miquel Forcade. Lo siento, me había equivocado. Mi francés está regular. Y muchas gracias por esa interesante exposición de la filosofía de esos tres filósofos. Para mí es un principio porque me interesé mucho por el Averroès lógico y ahora es cuando empiezo a explorar el Averroès médico, pero dentro del contexto que es el suyo, desde Abenpace, al menos esas tres figuras. Y ciertamente, como dije antes, cuando uno lee esa autobiografía, la autobiografía intelectual de las formaciones en Andalucía, uno ve que la praxis médica, la praxis jurisprudencial era muy importante y era un elemento de legitimación de la propia filosofía, porque en Oriente, ha comentado antes de Al-Kindi y Al-Farabi, ellos estaban dentro de la filosofía primigenia y la metafísica y justificaron el ingreso de la filosofía en el mundo árabe-musulmán porque era una sabiduría entre otras. La sabiduría griega es una sabiduría entre otras. Como la sabiduría es uno de los 99 nombres de Dios, se puede admitir en el mundo religioso que la filosofía es una sabiduría, y la legitimación venía por el reconocimiento de la filosofía griega como sabiduría. Y entre esos filósofos andaluces, esta idea permanece, pero al lado de esa idea está todo el reto de las praxis de justicia y médicas, y no solo decir que la filosofía es una sabiduría, sino que es una praxis. Ahí está el asunto. Tan solo una pregunta quizás corta. ¿Acaso para alguien como Averroès es posible pensar algo cuyo nombre no existe? El dogmatismo de los filósofos de los que hablábamos. Hay un muy buen ejemplo. Hay muchos arabizantes aquí. En la lengua árabe no está la cópula. Si digo Sócrates, Hakim, Sócrates sabio, no tengo por qué decir que es un sabio. Y en el comentario dice de interpretaciones es un problema porque Aristóteles dice que la buena propuesta son tres términos y ahí no tenemos tres. Dice sí, pero de hecho tenemos tres, porque cuando usted dice Sócrates, Hakim, tácitamente está diciendo Majud Hakim, por lo que de hecho hay el término de enlace que es lógico pero no es lingüístico, por lo que hay nociones lógicas que no tienen su equivalencia lingüística, pero dice, y ojo al dato, en cuanto tengo el término lógico tengo que tener el término lingüístico, y dice Sócrates Majud Hakim no suena muy bonito en árabe, en cambio Sócrates Wuha Hakim, si pongo el pronombre ahí sí pega, va bien. Por lo que propone encontrar
tres términos y yo vi esa idea de que Huwa es un hallazgo extraordinario porque es una forma no solo lingüística, sino lógica, porque si digo, si pongo un pronombre después de un sujeto, hago hincapié en el sujeto y es precisamente lo que hace la cópula. Sócrates es sabio. Sócrates huwa hakim, por lo que el valor de focalización del pronombre en árabe permite entender que en el idioma con cópula tiene una función de focalización al igual que el pronombre en árabe. Y yo me di cuenta lo que ocurría en francés, eso es gracias a Averroès, precisamente. La actualidad de Averroès, Tufail y demás. Hoy hablamos de esas cosas, de los mitos y la actualidad. La mayor parte de los libros que he encontrado sobre Averroès, Tufail y Abenpaz son históricos y he encontrado en su libro un enfoque lógico y es realmente apasionante. Por eso, porque su labor en el comité de ética francés viene mediatizado por eso o no. Bueno, los dictámenes del comité de ética están en internet sobre la mediatización de nuestros dictámenes. No. Quiere decir si hay una influencia sobre su pensamiento con respecto a la ética, la bioética y la cuestión de Abenpaz y Tufail. ¿Hay un vínculo directo? No, gracias, muchas gracias. Cada vez que intervengo en los ámbitos médicos, he presidido la jornada de la Liga contra el Cáncer el 22 de marzo y la gente siempre piensa, porque ponen profesor, piensan que soy médico. Y a mí me halaga mucho. Me he puesto en ese ámbito de la bioética tratando no solo de aportar algo que procediera de la filosofía, sino con un método científico que ejercí a través de Russell, de Averroès también, y creo que va directamente, pega muy bien con lo que hacen los médicos. Antes hablaba de la medicina fundada en las pruebas, en los hechos. Se suele hablarse de hechos generales, no peculiares. Estamos en un nivel de generalidad lo suficiente para que pueda ser compartido, pero siempre quedándonos en el reconocimiento factual de los hechos, por lo que la medicina que estriba en hechos, últimamente había mucho apoyo, un médico que defendió una doble tesis en filosofía en este caso, y había un primer capítulo acerca de la importancia que tuvieron los médicos árabes en la historia de esa medicina que estriba en los hechos, porque fueron los primeros en hacer hincapié en la importancia de la acumulación de los datos clínicos. Y esa acumulación de datos clínicos es la que permite revelar una regla en la pluralidad de los casos. Todo lo que se hace de modo clínico, al pie de la cama, en el mundo árabe, es algo reconocido históricamente como una primera manera de despejar reglas desde los casos. No tuve tiempo de desarrollarlo hoy en absoluto, pero lo que la retórica de Aristóteles permite hasta cierto punto a través de los silogismos por signos, donde el medio plazo es un signo y se valora un elemento de transición para poder concluir y encontrar una terapéutica y un pronóstico. Y yo creo que hay realmente muchas cosas que explorar en este ámbito, lo cual había hecho para la lógica, me apetece hacerlo para el mundo médico, para lo que es la filosofía andalusí.
Una pregunta más, Barcaloufi. A continuación, en el lugar del profesor Andrés Stoll, con el cual me uno una gran amistad, y no quiero dejar aquí de mencionar que no se encuentra entre nosotros simplemente por razones puras y simplemente humanas, que se encuentra enfermo en el último momento, y pues vamos a sustituir su ponencia por la visión de una película que algunos han visto, la mayor parte no, que hicimos hace 3 años en Marruecos, que se llama Andalusíes, y que trata justamente el corazón de esto que estamos hablando, el mito andaluz. Está hecha en Rabat y Fez, y junto con Sandra Rojo y con un equipo de antropólogos, Félix Rodríguez, que era el cameraman, y también con el cantaor y antropólogo Manuel Lorente, pues, y Sandra Rojo, también antropóloga, pues hicimos este pequeño documental que dura media hora y que vamos a ver a continuación. Así que, sin más, pues pasamos directamente y con eso concluiremos la jornada de hoy. Está en francés y español subtitulado, así que se va alternando unas cosas y otras.